Hola, hola, ¿cómo va la vida? 13:03 minutos, aquí estamos arrancando en foco de este viernes, las puertas del fin de semana, ahí estamos, viernes. Bueno, la gente trabaja los viernes, es un día hábil, ¿no? En mi caso, mi trabajo en el canal hace que tenga los viernes como un feriado, pero bueno, tengo este trabajo que además de trabajo es un gran divertimento para mí, que soy periodista, ¿no? Y tengo la fortuna de tener trabajo. Qué lindo viernes tenemos, qué linda tarde de viernes, 17 grados, hermosa la tarde, hay sol. De a poco, cuando avancemos en la tarde, vamos a tener que empezar a abrigarnos porque la temperatura baja, ¿no? Estamos en otoño, se acerca el invierno y tenemos temperatura baja. ¿Qué vas a hacer? Hay que abrigarse. Bueno, ¿de qué viene hoy en Foco? ¿Qué temas vamos a tocar? Ya empiezo a contarte. Mañana es el Día del Periodista. ¿Lo sabrías? Bueno, 7 de junio. Los periodistas siempre celebramos nuestro día, como hacen todos los rubros, por supuesto. El nuestro por ahí es un poco más público. Y desde ya que recibimos regalos, saludos, hay reuniones. Ya desde este sábado yo ya tengo una reunión de periodistas y la semana también. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Día del Periodista. Y hemos elegido casualmente un gran colega, un colega muy admirado por muchos de nosotros, que hoy va a hablar conmigo aquí. Ese va a ser un tema que vamos a poner en foco. Hay más, tenemos más en esta hora, hasta las 2 de la tarde. Esta semana fue el Día Mundial de la Leche. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso, sobre todo de lo que está pasando con el consumo de leche. ¿Qué está pasando? ¿Sigue en caída libre? Estamos en 150 litros, más o menos, 150 y un poquito más por habitante y por año en el país. Y ya en 2023 venía bajando. Y parece que estamos en un tobogán, ¿no? En un alimento que es básico para los chicos y para los no tan chicos. De eso también vamos a estar hablando hoy en este programa que se llama En Foco. Y me queda otro tema que me parece que es muy importante, muy interesante, que tiene que ver con las compraventas de propiedades. Justo en estos días en el que el gobierno está haciendo todo lo posible para que la gente saque los dólares del colchón, justo vamos a meternos con ese tema. Vamos a quedarnos en la provincia de Buenos Aires, ahí vamos a poner el foco y veremos qué está pasando con la compra-venta. ¿Está tan bien como dicen? Parece que abril fue un gran mes. De abril a abril del año pasado han subido las compra y venta de propiedades un 60%, un número muy interesante que vamos a empezar a desgranarlo con quienes saben del tema. Vamos a hablar con escribanos, con los escribanos que son los que rubrican todo esto que está pasando y por supuesto que le vamos a preguntar a ver si se avanza en la ley que tiene que ver con sacar los dólares del colchón, a ver cómo los puede beneficiar, ¿no? Porque yo tengo varias preguntas que son dudas, que me generan esta idea que tiene el gobierno, que tiene por supuesto un costado positivo. Bueno, ahí te planteé 3 temas, son las 13:05 minutos, recién estamos arrancando este programa que se llama En Foco. Soy Darío Lopreite, ya empezamos. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bueno, 13:07 minutos, arrancamos en Foco de hoy, de este viernes. Empezamos por
lo que tiene que ver con el periodismo, con la comunicación. Tengo la suerte de trabajar hace unos 30 años en la profesión, siempre en medios importantes, hegemónicos, diría el kirchnerismo. Así que, bueno, he visto todo lo que hace el poder para tratar de complicar el trabajo de los periodistas. En distintos gobiernos, con distintos matices, más duros, menos duros. Y ahora el gobierno de Milei no le va en saga, porque también estamos viendo todos los días lo que pasa con el gobierno de Milei, con los tuits del presidente. Hay una frase que a mí me da vuelta, esta que la ha dicho ya varias veces, no odiamos suficientemente a los periodistas, dice el presidente de la Nación, que, no sé si ustedes lo saben, pero cuando no era presidente y era un candidato o era un economista que hablaba, se paseaba por los medios, se paseaba, y ahí no odiaba a nadie. Bueno, elegimos para hablar de comunicación, de periodismo y de libro también, porque el periodista que va a charlar conmigo acá es un escritor, además de ser un gran periodista. Hugo Alconada Mom está con nosotros. Hugo, qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. El gusto saludarte y saludo también a la audiencia con una premisa. Sí. Estoy en plena ruta, así que si se corta es por eso. Bueno, no hay problema. Gracias por atendernos. ¿Por dónde querés empezar, Hugo? ¿Querés empezar por topos o hablamos de lo que nos pasa a los periodistas? A ver, elegí vos. Vamos primero por lo más central, que es libertad de prensa, libertad de expresión, presidente de la Nación. Sí, bueno, viste que recién decía esta frase que me da vuelta y que la verdad que es tremendo, ¿no? Que un presidente diga eso, por más que no esté de acuerdo, por más que tiene sus periodistas amigos, ¿cómo? No entiendo por qué eso, ¿no? Porque él, como dije, él hizo toda su campaña yendo de programa en programa, en radio, en la tele. Ahí no tenía ningún problema con los periodistas. Y creo que además vamos corriendo de a poco el umbral de tolerancia, de manera inquietante, de manera preocupante, y entonces vamos naturalizando situaciones, vivencias, comentarios que son absolutamente inaceptables, y que bienvenido sea que sean inaceptables. No estoy hablando de la cultura de cancelación, pero, por ejemplo, el observar a un presidente de la Nación, que pido ya por adelantado disculpas por lo que voy a decir, pero el presidente ha llegado a decir que vos o yo o quien fuere es un mogólico. Sí, eso es absolutamente inaceptable. Sí. Es inaceptable porque genera dolor en miles de familias, porque además está mal. Y entonces, si vos lo dijeras o yo lo dijera, o lo dijera el expresidente Mauricio Macri, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cualquiera de los cuatro nos costaría la carrera. Y bien que nos costara la carrera. Él lo puede decir. Del mismo modo, que él puede empezar a contestarle a una criatura de 12 años que tiene autismo. Nos damos cuenta de la gravedad, que empieza a discutir y a cruzar a un chiquito de 12 años con autismo como si fuera un par. Sí. Es inaceptable. No. Es inaceptable. Entonces, absolutamente. Ahora vamos a nuestra situación y a nuestra vivencia. Nuestro trabajo a menudo es hacer preguntas, investigar, el informar, y a veces el hacer preguntas o investigar o informar es incómodo para nosotros como profesionales y es incómodo para la persona sobre la cual estamos informando. Sí. Y a veces genera consecuencias incluso que los lleva a afrontar tormentas y demás. Vos tuviste la semana pasada, creo que fue, ¿no? Este hecho que fue noticia, vos publicás una noticia en La Nación sobre un proyecto que tiene la CIDE, publicás con datos, estadística, y de pronto te empiezan... Contalo vos, a ver qué te pasó. Lo que pasó fue, desde el domingo yo vengo revelando documentos secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado que entreabre la puerta a desarrollar tareas de inteligencia, espionaje interno, sobre periodistas, economistas, movimientos sociales y aquellos que puedan expresar, por ejemplo, críticas sobre las políticas económicas del gobierno o también sobre funcionarios a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí. Entonces, esto yo lo planteo, el gobierno admite la existencia del documento secreto, pero retruca planteando que yo estoy interpretando de manera sesgada la documentación. Y yo lo planteo, yo reafirmo y ratifico lo publicado, y no es como yo lo digo, muestren la documentación. Y ahí se desató la tormenta, intentaron hackearme 10 veces mi teléfono, mi WhatsApp,
Sí. Luego 2 veces mi correo electrónico, 2 veces la cuenta X, de la red X, Sí. y luego además amenaza de muerte e insultos en mi teléfono celular a través de WhatsApp, y además me empezaron a anotar en, por ejemplo, páginas pornográficas con mi propio Sí. con mi propio Sí. nombre. Ahora, claro, parece gracioso, pero en Sí. definitiva yo no te puedo descartar, Darío, que Sí. mañana o dentro de un año, en esa cuenta abierta a mi nombre en Claro, páginas de claro. internet, suban, por ejemplo, un video de un pedófilo. Sí, 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 sí. Y yo tengo que dar explicaciones. No hay mucha duda de dónde viene eso, ¿no? Hay que tener herramientas para hacer eso, ¿eh? Bueno, yo ya radiqué la denuncia penal, esto se está tramitando ante un juzgado federal, Sí. y ahora vamos a lo importante, que ¿qué es? Olvidémonos de mí. Sí. Porque si querés, yo soy un privilegiado, porque yo trabajo Sí. para un medio de comunicación grande, Que tiene que espaldas, claro. tiene espaldas, tiene abogados, tiene equipos informáticos, tengo redes de contención y escudos protectores. Ahora, vos y yo conocemos infinidad de colegas que trabajan para medios más pequeños, Sí, señor. o que trabajan en Soledad, o que trabajan a 10 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Sí. y ya es otro mundo. Tal cual. Entonces, Tal cual. en este contexto, lo que podemos encontrarnos es con múltiples colegas de primera, Mm, pero que al no tener esos escudos protectores, piensan 2, 3, 500 veces mm. antes de hacer un comentario o informar algo, con el riesgo de afrontar las mismas consecuencias. Mm. Y ahí es donde vemos un retroceso de la libertad de prensa. Sí. Lo curioso es, Hugo, que este gobierno no le interesan los medios tradicionales, ¿no? Ellos van por el streaming y todos sus voceros, que me parece bien. Digo, ¿para qué se ocupan tanto de lo que dicen los diarios, lo que dice la tele? Porque yo creo que allí lo que hay es una disputa por el control del relato, de la agenda pública, de la agenda noticiosa, como quieramos decirle. Fíjate que, entre otros aspectos, lo que es interesante es que Javier Milei ha concentrado sus críticas en aquellos periodistas o medios de comunicación que él cree, sospecha o está convencido que pueden generarle dudas a aquellos que podrían integrar su electorado. Vamos a decirlo de otro modo. Sí. Él no critica a periodistas de C5N o Página 12 porque sabe que la audiencia que ve esos medios de comunicación nunca lo van a votar. Ahora, se pone nervioso con lo que pueda publicar, por ejemplo, El Cronista Comercial, Clarín, Nación, Perfil. ¿Por qué? Porque son eventualmente algunos de los que pueden seguir esos medios de comunicación, son algunos de sus electores, potenciales votantes. Entonces, fíjate que, bueno, en el caso del de la Nación, él concentra sus críticas en lo que él denomina los 4 esbirros. Son Carlos Pañi, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz y yo. Sí, tremendo. Después la sumó también a Florencia Donovan, que es una gran profesional, pero en definitiva, él lo que está planteando es, si Alconada revela la existencia del Plan de Inteligencia Nacional, me está poniendo en problemas con aquellos que podrían votarme a mí. Y entonces ahí es donde me cae a mí. Vos sos un periodista de investigación, ¿no? Que trabajás lejos del show, en silencio, que producís grandes documentos. Ahora, ¿te pasó lo mismo que te está pasando ahora, no sé, en el gobierno de los Kirchner? Distinto. A ver, para que quede clarito, desde el gobierno de Carlos Menem en adelante, todos los gobiernos pidieron mi cabeza al diario. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque yo investigo el poder a los gobiernos mientras que son gobiernos, no hago el juicio de residencia posterior. Claro. Entonces, eso a veces me genera dolores de cabeza. A su vez, durante el kirchnerismo me espiaron a mí y me dejaron clarito que estaban espiando también a mi mujer, a mis hijos y a mis sobrinos. Y luego, durante el macrismo, también, ¿te acordás con la existencia de el grupo Super Mario Bros, desarrollado dentro de la Secretaría de Inteligencia del Estado por Gustavo Arriba, Silvia Magdalena y todo aquel equipo, quedó bajo sospecha, y esto ya quedó verificado. Esto no es una especulación mía, esto salió a la luz en un juzgado federal de Loma de Zamora, que cuando están avanzando con esta investigación no tenía nada que ver, arrestan a un señor, a ese señor le secuestran el teléfono, logran abrir el teléfono, y ese señor era parte de este grupo Super Mario Bros, y de allí empiezan a tirar de la cuerda, y sale a la luz que en definitiva estaban espiando por orden de la CIDE a políticos opositores y del propio PRO, también a miembros de la iglesia, a empresarios y a periodistas, entre ellos a mí, y en mi caso me espiaron a mí,
a mi mujer, a mis padres y a mis hijos. Estamos charlando con Hugo Alconada Mom. Hugo, ¿por qué no le contás a la gente a ver cómo hace un periodista de investigación que se sabe que está recontramirado, espiado, como vos, sin contar secretos? Digo, pero ¿cómo trabaja? Porque lo mío es mucho más de, por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos en TN, es más de presentar noticias, de ir a la calle y preguntarle a la gente, interrogar funcionarios, pero lo tuyo es mucho más profundo, ¿no? Vos tenés una punta y empezás a trabajar porque vas a descubrir cosas mucho más pesadas. Sí, ya, y entonces hay que desarrollar toda una metodología de trabajo para protección de los instrumentos tecnológicos que utilizamos y además para proteger lo más importante que vos y yo tenemos, que son las fuentes periodísticas. Así es. Y entonces, en ese afán hay toda una metodología. Por ejemplo, a ver, señora que nos están escuchando, y acá donde se van a enojar algunas empresas, eventualmente si nos escucharan, sí. Pero si usted tiene, señora, un correo electrónico que es Yahoo o que es Hotmail, sí. No lo use más. Son un peligro. Entonces, como mínimo tiene que usar un Gmail y si a lo posible un Gmail con un poco mayor de seguridad. Mejor todavía un Hashmail sino un Protomail. Sí. Lo mismo al hablar por teléfono, que es lo básico son los Telegram y WhatsApp, pero después ya se puede poner un WhatsApp que tenga una protección mayor y después ya se puede ir a Signal y después ya se puede ir a Wire. Y así podemos ir dando ejemplos. Pero que en definitiva hay distintas técnicas para protegernos a nosotros y a terceros. Eso es lo que a mí me permitió, por ejemplo, yo en tiempo real, Darío, estaba viendo cómo intentaban entrar a mi WhatsApp y cómo mi WhatsApp lo rebotaba 10 veces en cuestión de minutos. Claro, porque además la gente tiene que saber que vos tenés un dato, vos decís esto es una bomba, pero después hay que chequearlo, ¿no? Por lo menos dos fuentes hay que buscar que me digan lo mismo y ese es un trabajo... Y, a ver, te doy un ejemplo concreto, sí. El investigar cómo era la operatoria entre Lázaro Báez y los hoteles de la familia Kirchner, que después derivó en la acusación por lavado de activos en contra de la presidenta Cristina Fernández Kirchner en ejercicio, porque esto nosotros lo revelamos cuando ella era presidenta. Esa investigación nos tomó 4 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y me imagino tu ansiedad, ¿no? Porque todos somos ansiosos de queremos tirar la primicia, de queremos salir primero, pero ahí vos podés pisar el palito, ¿no? Podés pisar el palito, si no chequeás. Te doy un ejemplo clarito. Yo ya llevaba 1 año y medio de trabajo reconstruyendo la historia, accediendo a la contabilidad interna de los hoteles, verificando que los materiales que teníamos eran reales y auténticos y no que era una trampa, que no era una operación, y que después yendo a los hoteles de manera anónima para contrastar lo que veíamos en los documentos con lo que nosotros estábamos viendo. Y te puedo seguir contando distintas cosas que íbamos haciendo y de repente sale Jorge Lanata en el programa con la rosadita, ¿no? Contando. Y además, y durmiendo en una habitación del Hotel Alto Calafate. Te querías matar. La discusión adentro del diario después de 1 año y medio era ¿qué hacemos? Si publicamos lo que ya tenemos o aguantamos. Y decidimos asumir el riesgo de esperar 1 semana más a ver si Jorge en el siguiente programa avanzaba más, cruzando los dedos, zafamos y ahí logramos tener 2 años más de trabajo por debajo de la superficie hasta que publicamos. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de Cristina, pero estamos hablando de Milei, de sus formas de atacar a la prensa, pero lo tenés a Trump, lo tenés a Orbán, ¿no? Que la gente por ahí no conoce tanto. Digo, ¿qué hay? ¿Una corriente de la derecha para acosar al periodismo? ¿Qué ves vos? Lo que estamos viendo aquí es una corriente que por un lado, por supuesto que intenta tomar el control de relato de la agenda pública, intentan cuestionar a todos aquellos que puedan poner, como decíamos antes, no matices en esas versiones oficiales, porque una cosa es la información y otra cosa es la propaganda política, y entonces en ese contexto es donde vemos una nueva derecha, también ha pasado de la izquierda, pero digamos, porque vos tenés populismo de izquierda y populismo de derecha. Pero en definitiva, desde la derecha, esta nueva derecha, esta derecha radical, derecha extrema, derecha populista, como le querramos decir, tiene como una de sus ejes, una de sus obsesiones, justamente el cuestionamiento. Y de hecho hasta se plagian entre ellos, porque Orbán utiliza frases similares a las que también usa Donald Trump. Donald Trump en inglés habla de "we don't hate
media enough. Claro. Nosotros no odiamos a los medios de comunicación lo suficiente. No sé si le suena algo parecido a Milei. Sí, igual, claro. Bueno, es copy-paste. Es decir, digamos, hay, si querés, un recetario. Si vos querés hacer milanesa, tenés que agarrar determinado tipo de carne, huevo, pan rallado, y después podés agregarle un poquito más, un poquito menos, pero esa es la receta. Bueno, lo mismo están haciendo estos señores que además, aclaremos, no es casualidad, se conocen y coordinan entre sí y participan juntos, por ejemplo, en cónclaves como es el CPAC, que es la reunión del Conservative Action Party, en definitiva, es del ala conservadora que se reúne. Bueno, si la Corte dice que Cristina, ratifican lo que ya dijeron dos instancias de la justicia, Cristina presa, Cristina candidata, ¿qué ves? ¿Cuál es tu mirada sobre esto que se viene, más tarde o más temprano? Depende. Veamos primero, Darío, si en efecto la condenan, o si es que la Corte la pisa o vuelve a decir, bueno, a ver, casación, falta responder esto. Pero supongamos, vamos por la situación que a su vez confirmara la condena. Exacto. A su vez, ¿qué podría ocurrir? Primero depende cuándo, porque no es lo mismo si lo hacen ahora que si lo hacen una vez que ella ya oficializó su candidatura, que si ya cuando ya ella fue legisladora electa, que si ella cuando ya asumió. Desde ahí ya hay una serie de matices. Porque vamos a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, cuando ya la justicia fue por Julio De Vido ya era diputado nacional, y entonces tuvieron que votar el desafuero de Julio De Vido. Entonces, si la condena de Cristina Fernández de Kirchner fuera confirmada por la Corte, cuando ella ya es legisladora y ya asumió, vos vas a depender de la legislatura bonaerense levantando la mano. Claro. Por ejemplo. Hay que ver. Y aclaro algo más. Porque Cristina Fernández de Kirchner, eventualmente, si fuera condenada, vamos a remarcarla, eventualmente, si fuera condenada, a su vez, ella es mayor de 70 años, con lo cual ella podría pedir el arresto. Claro, exactamente. Claro. Hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, cómo se adelantó su candidatura, ¿no? Tal vez ella tiene alguna información y dice, bueno, primero me cubro. Soy candidata. Si la Corte ahora dice algo, me están proscribiendo. Es que ella está corriendo entre dos frentes. Por un lado, el frente judicial, que ya ve que el reloj de arena se va agotando, porque aunque fuere que la Corte decidiera otra vez casación, pero decía, ya estamos llegando a la recta final de esta discusión. Y por el otro lado, ese es el frente judicial, y el otro frente es el frente político, que él tiene no solamente los cuestionamientos que puede afrontar desde el lado de Javier Milei, que ahora tiene la alianza en la provincia de Buenos Aires entre la Libertad y Avanza y el PRO, pero además es el frente interno, que es el frente de Axel Kicillof, que empieza a desafiarla. Entonces, ella tiene, por distintas circunstancias y distintas motivaciones, que empezar a tomar decisiones rápido. Claro. Es decir, ella tiene que asumir las blancas en este tablero de ajedrez y mover ella primero. Y lo ha hecho. Bueno, estás por teléfono, no estás por YouTube, pero acá detrás mío está Topos, la portada de tu libro, tu último libro, porque ahí estaba viendo, vos tenés varios libros, algunas novelas, todo muy interesante, Hugo, que podés separar tu cabeza de lo periodístico, de la actualidad, y te podés poner a escribir cosas. Bueno, Topos, yo estuve trabajando en el canal sobre esta familia que vivía ahí muy cerca de mi casa, en Belgrano, ¿no? Que bueno, tú sabes. No, sé la historia, sé, pero... ¿Tenés algo para explicar, Darío? Increíble. Que era una vecina. Mirá vos, cuando fui a cubrir la nota ahí al edificio, yo digo, pero yo vivía acá a 3 cuadras. ¿Cómo uno no se da cuenta? Y es propio de una película esto lo que ha pasado, ¿no? Ahí recién decíamos la producción con la serie American, que tiene, viste, similitudes con esta historia de estos rusos con sus hijos argentinos que vivieron acá entre nosotros. ¿Por qué escribiste Topos? Porque es uno de esos casos que vos y yo hemos vivido de vez en cuando en nuestro recorrido. Claro. Es uno de esos casos donde la realidad supera la ficción, Darío. Sí, o sea, este es uno de esos casos que vos se lo contás a tus amigos, se lo contás en tu familia, y te dicen, y vos decís, sí, pasó esto, me da acá la foto. Claro, es un impacto que cuando vos le decís a cualquiera, o nos están escuchando, le decís, mirá, en el barrio de Belgrano vivieron dos espías rusos con otra identidad, con otra nacionalidad, haciéndose pasar por argentinos, tuvieron chiquitos en Argentina, a los cuales les
mintieron y les ocultaron todo. Qué bárbaro. Entonces, es toda una locura. Además, para que ubiquen los oyentes, ¿no? Olvídense de James Bond. Esto es la antítesis. Sí, sí. ¿Por qué? Porque donde James Bond maneja autos descapotables, ellos querían pasar desapercibidos y se compraron el auto más vendido en la Argentina durante una década, un Volkswagen Gol. Trend 1.6 negro sin calcomanía, para que ni siquiera fuera identificable con calcomanía. Donde James Bond usa smoking, ellos usaban ropa con tonos grises y pasteles, pasar desapercibido. Donde James Bond se pide un gin tonic, ellos no tomaban alcohol. Y te puedo seguir dando ejemplos de cómo ellos se esforzaban por pasar por debajo de todos los radares, y así es como dieron vuelta por Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Córdoba, Mendoza. ¿Vos crees que usaban Argentina, espiaban acá o usaban Argentina como para ir a otro lado? Bueno, después los detuvieron ahí en Eslovenia. En Eslovenia. Claro, usaban el pasaporte argentino, vivir acá como para maquillar su estadía, o espiaban acá en Argentina. Ambas. ¿Por qué? Porque en la Argentina la prioridad era construir lo que en la jerga se llama leyenda, la mentira. Vamos a dar una explicación con otro país. Sí. Si vos sos israelí, ¿podés ir a Irán? No cruzás la frontera. Entonces vos sos israelí y te vas, por ejemplo, a Colombia, y vos empezás a trabajar en Colombia, te casás en Colombia, tenés chico colombiano, empresa colombiana, documento colombiano, pasaporte colombiano. Y ahí es cuando te vas a Teherán, y en Teherán te presentás como un colombiano empresario que quiere exportar café. Entonces, mientras que estás teniendo reuniones, vendiendo grano de café, en realidad estás buscando información para reportar a Israel. Esta es la premisa con la cual vinieron estos rusos, ocultando que eran rusos, vinieron a la Argentina para construir su fachada de argentinos, para después irse a Europa y espiar en Europa. Esto lo hacen los israelíes, los iraníes, los cubanos, los estadounidenses, todo el mundo, no todos, muchas agencias hacen esto. Ahora, a su vez, mientras que estaban en la Argentina, también espiaron. ¿Y sabes a quiénes espiaron, Darío? Acá la podrimos toda. A ver. A la mamá del colegio. Claro, mirá vos. ¿Dónde? ¿Quién iba a imaginar que un espía iba a las claro, reuniones de padres, no? Mirá vos. Él o la oyente están diciendo, la halconada floja. No. A ver, es una metodología de trabajo. Otra vez. Querido oyente, querida oyente, si vos tuvieras que responder ahora, ¿cuáles son en la localidad que vos estés los 3 colegios más importantes? Porque van los empresarios más ricos, o los políticos, o la élite, o los bispos, como lo quieras decir. Pero vos vas a saber quiénes son esos colegios, cuáles son. Bueno, ellos también hicieron esta pregunta, y entonces seleccionaron un determinado colegio, llevaron a los chicos, y que los chicos se hicieran amigos de quienes quisieran. Claro. Pero después ellos en las reuniones de padres se acercaban a determinados papás y mamás. Sí. Y así fue, por ejemplo, ¿sabes qué? Reportaron a Moscú sobre 3 mamás del colegio. Una trabajaba para una empresa petrolífera, la otra trabajaba para una empresa gasífera y la tercera por una empresa de insumos petroleros. Las 3, vaca muerta. Mirá vos. Y por ahí el oyente dice, bueno, Hugo, pero eso es casualidad. Cuando llegaron a Europa, seleccionaron el colegio, llevaron a los chicos, seleccionaron a los padres. ¿Sabés sobre quién reportaron a Moscú? Sobre un papá del colegio, el titular de la agencia energética más grande de la Unión Europea. No, tremendo. Increíble. No, bien de película, ¿eh? Pero acá entre nosotros, acá en el barrio. Hugo Alconada Mon, qué placer tenerte aquí en mi programa, Hugo. Que tengas un gran día del periodista mañana y que por supuesto sigas adelante con todo lo que haces, que me saco el sombrero. Muchísimas gracias, Darío, y vos también, que haces un gran laburo, gran día del periodista. Gracias, un abrazo, Hugo, gracias por atendernos. Y no se cortó, mirá, qué bien. Buenísimo. Abrazo. Abrazo. Bueno, qué gusto nos dimos, 13:32 minutos. Queríamos dedicarle un buen rato a charlar con un gran periodista que yo admiro y que por supuesto seguramente ustedes que están del otro lado también. Separamos y seguimos. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común.
A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no usó Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, SAU, 3050-0001-735, Teniente Juan, Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-dólares. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En Foco, con Darío Lopreite, los viernes de 13 a 14. Metete en la realidad de la calle, conocé a los protagonistas de la Argentina real, con la perspectiva que solo Darío Lopreite te puede brindar. Bueno, muy bien. El 1 de junio fue el Día Mundial de la Leche. Estoy viendo datos oficiales que tenemos aquí. Dice que en 2023 se estimó un consumo de alrededor de 156 litros por habitante. 156 litros por habitante en el primer semestre de 2024. Ahora ahí lo dije correctamente. En 2023 había dado 194 litros por habitante por año, ¿no? Es decir, estamos bajando el consumo de leche. Nos pareció muy interesante poder charlar el tema de la leche con gente que se dedica a eso, ¿no? Con una empresa de primera línea, porque quiero poner el foco en la necesidad que tenemos de seguir consumiendo este alimento que es básico en nuestra alimentación y la del mundo, ¿no? Y no solo, a ver, los grandes tenemos que seguir tomando leche, sino los chiquitos. Uno sabe que ese es el alimento primordial cuando van creciendo. Está Alejandra Dedone, que es integrante del Departamento de Información Nutricional de Mastelone, de La Serenísima. Alejandra, gracias por atenderme. Buenas tardes. Ahí no la escucho. No te escucho, Alejandra. A ver ahora. Buenas tardes. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿por dónde querés empezar para meternos en este tema? Yo ahí daba esta estadística que, bueno, que es fuerte, ¿no? Estamos bajando el consumo de leche en el país. ¿Qué podés contarme a propósito? Mira, la verdad que los datos de consumo no es algo que yo maneje como nutricionista. Sí te puedo decir que es un alimento que está recomendado por las guías alimentarias en nuestro país y en todo el mundo. Con lo cual es llamativo, digamos, que no se llegue a alcanzar porque está recomendado su consumo. En Argentina son 3 porciones al día de lácteos que hay que consumir a lo largo de todas las etapas de la vida, ¿sí? Como bien vos decías, no solo en la infancia, que por ahí es lo que más resuena, claro, sino también en la edad adulta, ¿sí? Porque la leche es un alimento completo, nutritivo, que va a ir aportando los nutrientes necesarios en los distintos momentos biológicos. Claro. Bueno, ya que vos sos nutricionista, claro, bien lo dijiste, ahora hay como otras tendencias, ¿viste? Hay como tendencias para no engordar, qué sé yo, ¿viste? Los veganos, los vegetarianos, ¿y qué pasa con ellos frente al consumo de leche? Mira, patrones alimentarios hay un montón.
Obviamente son todos válidos mientras estén acompañados, digamos, por una mirada profesional. Lo que te puedo decir es que la leche en sí es un alimento que, salvo las personas que eligen no consumir alimentos de origen animal, ¿no es cierto? Sí. Es un alimento que se incluye en una alimentación saludable porque tiene una alta densidad nutricional. Como te decía, su contenido en calorías es suficiente para aportar además no solo esto, sino proteínas, calcio, vitamina A, vitamina D, vitamina B12, vitamina B2. Por eso se dice que tiene una alta densidad nutricional. Sí, y qué importante que es que lo consuman los bebés, ¿no? Los recién nacidos en la primera etapa de la vida. Bueno, la lactancia materna es lo primordial hasta el año de vida, Sí. ¿sí? O sea, ahí, luego del año, digamos, cuando el bebé se incorpora a la alimentación complementaria y a la alimentación familiar, se puede incluir la leche en la alimentación, ¿sí? La leche, como bien te decía, es versátil, entonces por ahí uno siempre la piensa para una infusión o para una chocolatada o submarino, Sí. pero también puede ser incorporada a preparaciones, ¿sí? Culinarias, haciéndolas más nutritivas, es decir, yo puedo agregarle un puré, una cucharada de leche y le estoy sumando a esos hidratos de carbono, a lo mejor de la papa, proteínas, ¿sí? o calcio. Cocinar a lo mejor una polenta en leche también la hace más nutritiva. Puedo hacer panqueques, puedo hacer salsa blanca, hacer budines. Tiene múltiples usos, tanto El café con dulces leche, como salados. que es lo que yo tomo, digamos, por ejemplo. ¿Licuado? Perdón. Café con leche. Café con Licuado leche. también, claro. Licuado también, sí. Sí, riquísimo. El de banana, buenísimo. Y los derivados de la leche, hablemos de eso. A ver, el queso, que, bueno, en mi caso yo soy fanático de los quesos, pero ¿qué más? Bueno, las guías recomiendan, digamos, 3 lácteos, que los lácteos están formados por la leche, por el yogur o por el queso, ¿sí? Entonces es una taza de leche o un pote de yogur o una porción de queso. Cualquiera de esas 3 alternativas te van a brindar todos estos nutrientes que yo te comenté, ¿sí? Sí. Bueno, estamos charlando con Alejandra de Dona, que es nutricionista, que es de la empresa que produce la leche de La Serenísima, por ejemplo, ¿no? ¿Algo más que nos quieras decir? A ver, ¿alguna recomendación más, Alejandra, que tenemos que tener aquellos que consumimos leche o aquellos que están ahí dudando, que toman poco? Bueno, que hay que sumarla, digamos, a la alimentación diaria, como decía, por ahí buscarle otras ocasiones de consumo y no las tradicionales, si me cuesta, digamos, incorporarla como tal en infusiones. Sí. Y bueno, siempre, digamos, incluirla porque va a tener esta matriz de nutrientes importante que va a favorecer mi bienestar y mi salud. Claro. Por último, contame de la donación que ustedes hacen anualmente, que Mastelone hace anualmente, ¿y a quiénes? Bueno, la campaña este año incluye una donación de 50.000 litros de leche o 250.000 vasos que van a ser donados en diferentes lugares, incluyen a Conin Mendoza, a Banco de Alimentos y a hospitales de las comunidades cercanas a las plantas, como en Trenquelauquen, en General Rodríguez, en Canals, en Mercedes, Claro. para aquellas personas que más lo necesitan. Repetí la cifra. 250.000 vasos. 250.000, impresionante, impresionante. Bueno, te queremos agradecer, Alejandra, por atendernos y contarnos estos datos tan interesantes sobre este alimento básico que tenemos, bueno, acá en Argentina y en el mundo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, la nutricionista Alejandra de Dona, de Mastelone, charlando con nosotros a propósito de este 1 de junio, que se celebra el Día Mundial de la Leche. Seguimos. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros.
Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Bueno, mirá vos, ya se hizo las 2 menos cuartos de la tarde, tenemos unos 17 grados, muy linda tarde en Buenos Aires, hay sol, esto es viernes, ya uno mira el fin de semana de otra manera, ¿no? Pues lo tenemos ahí nomás. Ahí nomás está el sábado, el domingo para los que descansan. Seguimos repasando temas que nos interesa ponerlos en foco, ¿no? Ya pasó el Día del Periodista, que es mañana, recién hablamos del Día Mundial de la Leche. Y ahora nos metemos con la compra-venta de inmuebles, de propiedades. Vamos a hacer foco en la provincia de Buenos Aires. Estaba viendo allí unos datos realmente interesantes que publicaba, por ejemplo, La Nación, que muestran el mejor abril de los últimos 25 años en la provincia de Buenos Aires. El mejor abril de los últimos 25 años. La cantidad de operaciones de compraventas que se hicieron creció un 60% en un año, de abril a abril. En concreto, en abril se registraron 12.158 compraventas frente a las 7.617 que se habían registrado el año pasado. Lo tenemos en línea al presidente del Colegio de Escribanos de la provincia, que es Guillermo Longhi. Así que lo vamos a saludar y vamos a pedirle más información al respecto. ¿Cómo le va, Guillermo? Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto, El gusto es nuestro. Bueno, entonces va bien la cosa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por lo que veo, por esa estadística que publicaba La Nación. Sí, Darío, mira, lo que te podemos decir desde el colegio que a partir de agosto de 2024 el mercado inmobiliario se revitalizó. Esos números fueron subiendo mes a mes. Los números más importantes los habíamos tenido a fines del año pasado. Pero bueno, el comienzo de 2025 siguió con la misma tendencia y cuando llegaron las estadísticas del mes de abril y comparando con los últimos, vos viste la cantidad de años que nos fuimos para atrás que estabas diciendo, vimos que fue el mejor abril. Los últimos años buenos habían sido 2017 y 2018, cuando existieron los créditos UBA. Después teníamos que ir al 2005-2006 y también en el medio el 2010. Pero de todos esos años, el mejor abril fue este con casi 13.000 compraventas. ¿Y qué se compra y qué se vende, Guillermo? Bueno, a ver, la provincia de Buenos Aires es muy vasta, ¿no? Nosotros tenemos de todo porque tenemos el conurbano, pero también tenemos una zona más rural. Ahora, en líneas generales, lo que más se está comercializando, estamos hablando de departamentos y de 2 y 3 ambientes, que es lo que busca, digamos, la familia tipo, y es a lo que apunta, digamos, la familia con que puede acceder a un crédito hipotecario. La vedette de este crecimiento es el crédito hipotecario, porque sin duda
el mundo se mueve no con la compraventa en efectivo, sino que se mueve con el crédito. Claro, claro. Igualmente hay muchos motivos, ¿no, Darío? Por un lado, la estabilidad cambiaria, por el otro lado, una baja de la inflación. En su momento, el blanqueo de capitales ayudó mucho, pero sin duda, el advenimiento del crédito hipotecario es la vedette. Y bueno, todavía tenemos mucho recorrido para Claro, claro. crecer, porque Guillermo, sí. ¿y qué porcentaje de las ventas que se están haciendo estos últimos meses son con crédito? A ver, que el 70%, el 50%. No, es mucho menos, por eso digo que Ah, tenemos mucho recorrido para crecer. Vos fijate que hablás de casi 13.000 compraventas sí, y 2.200 hipotecas. Todavía la incidencia es baja a lo que podría llegar a ser. En compraventas estamos en un nivel altísimo, el mejor de los últimos 20, 25 años. Pero en hipotecas todavía tendríamos que crecer por lo menos un 150% más de lo que tenemos hoy. Lo que pasa es que los bancos están recibiendo permanentemente consultas de la gente y vemos que todos los meses aumenta. Hay un freno que lo da la capacidad de pago que tiene el claro. ciudadano, ¿no? Los sueldos es un Claro, 30%, ¿no? Que podemos destinar de claro. cada Eso es salario lo, a un crédito, eso sí. es lo que pueden afectar. Entonces, hoy el acceso al crédito está sectorizado para quienes tienen un ingreso medio alto. Y también nosotros creemos que cuando baje aún más la inflación y los sueldos recuperen, ahí se va a ampliar la cantidad de gente que pueda acceder, Darío. Claro. Bueno, y ahora el gobierno está, Guillermo, con el tema de que la gente saque los dólares del colchón, ¿no? Que puede ser muy Sí. interesante, por un lado, muy interesante porque eso va a revitalizar el consumo. Ahora, bueno, quiero preguntarle al escribano, ¿no? Esto de dónde saca la plata, ¿cómo es? ¿Hasta qué valor ustedes van a poder refrendar? O no van a preguntar, no van a tener que presentar ningún documento. ¿Qué opinas de toda esta movida que impulsa el gobierno? Bueno, te lo divido en dos partes. Lo Sí, primero que dijiste, no tenemos dudas de que va a dinamizar aún más el mercado porque se generó riqueza, sí. digamos, en un circuito no formal y no estamos hablando de lavadores de dinero, sino que estamos hablando Narcos, no, de... claro. No, la realidad es el ciudadano común que fue más o menos viendo cómo iba manejándose ante las distintas situaciones económicas financieras del país. Sí, Ahora, desde la posición del escribano. sí. Por un lado, se dictaron normativas la semana pasada respecto de ARCA. Nosotros ya no tenemos la obligación de dos deberes que teníamos de información, que era el COTI, Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles, y el CITI Escribanos, que es una información mensual en la cual le pasamos datos a ARCA de las Sí. operaciones de compraventa, de hipoteca que se hacían durante el mes. El otro tema fundamental es la unidad de información financiera. Ayer hubo modificación normativa respecto de la resolución 242, que es la que rige la actividad notarial. Lo que hizo WIF es modificarnos el umbral a partir del cual tenemos que informar. Antes informábamos las operaciones a partir de 700 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Qué? Y ahora Sí. pasamos a informar a partir de 750. Si lo queremos llevar a números para que lo entienda la gente, Exacto. operaciones de $200.000 para arriba son las que se tienen que informar. Pero a su vez, en la documentación que nosotros le podemos pedir a quien viene a hacer esa operación, Sí. lo que nos ha quitado esa modificación normativa que surgió ayer es la obligación de pedir la certificación contable de origen de fondos, o sea, lo reemplaza por una declaración jurada del adquirente. Sí. Igualmente, el notariado en lo que respecta a control de lavado cumple un rol fundamental
el mercado inmobiliario es un lugar donde se puede lavar dinero sin ninguna duda, y el país está dentro de un contexto internacional que lo regula Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y a eso tiene que responder WIF. Y hay recomendaciones. En esas recomendaciones al notariado le pide que en cada operación haga lo que se llama enfoque basado en riesgo, es decir, determine si esa operación es de alto, mediano o bajo riesgo, también tomando en cuenta el tipo del cliente, si es un cliente ocasional, es un cliente habitual, si es una persona políticamente expuesta. Es decir, que el rol del notariado en el control va a ser permanente, así es. es nuestra característica, ¿no? Y Guillermo, ustedes están en la provincia de Buenos Aires, Colegio Escribano de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa si la provincia no adhiere a esta idea que está impulsando el gobierno? Digamos, no sé, ¿ustedes a ARBA le van a tener que seguir informando las operaciones como hasta ahora, por ejemplo? Nosotros a ARBA le informamos o somos agentes de retención de impuestos de sellos. El problema está planteado respecto de quien haga la operación en sí. ¿Por qué? Porque por un lado vemos que desde el gobierno nacional se limitaría lo que se les tiene que pedir y a su vez lo que perseguiría ARCA. Pero si no adhiere ARBA en provincia, podría reclamar de otro tipo de tributos. Es un problema obviamente de quien comprador en este caso. El gobierno va a tener que cerrar el tema con las provincias y a su vez va a tener que lograr que en el Congreso de la Nación se aprueben las leyes que está girando, que tienen que ver con leyes tributarias y con leyes penales tributarias, que ayer fueron anunciadas por la tarde. Así es. Ahora, vuelvo a lo que dijiste hace un rato, Guillermo, en torno a que esta idea del gobierno va destinada al ciudadano común, ¿no? Bueno, a ver, el ciudadano común también puede haber un narco entre los vecinos de un barrio y que a través de distintas operaciones menores a $200.000 puede ir lavando, como me decías. ¿Es posible esto? ¿Hay un riesgo ahí? Y bueno, cuando uno, digamos, relaja controles, son situaciones que podrían darse. La mirada del notariado va a ser muy importante. La mirada del notariado va a ser muy importante. El notariado, dentro de la resolución 242, tiene la posibilidad de hacer reportes cuando hay actividades que son sospechosas. Y realmente los notariado en la provincia y en el país, porque esto es una resolución que afecta a todo el notariado del país, toma con mucha seriedad este tema. Desde el Consejo Federal del Notariado Argentino tenemos una permanente capacitación y tenemos asesores propios que nos capacitan en este tema específico de lo que es el control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pero bueno, quedémonos con la parte positiva, ¿no? Si esto se implementa y se aplica, y también se aplica en la provincia de Buenos Aires, que eso está por verse, puede significar que se motorice aún más, ¿no? Este sector, el sector de ustedes. Sin duda, Darío. Además, pensá que hay una necesidad contenida de adquisición de inmuebles. Esto viene de muchos años atrás, porque ya desde 2019 el mercado estaba prácticamente congelado. Vino la crisis, después vino la pandemia, después estuvo la pospandemia y nuevamente la crisis. Es decir, que son muchos años con un mercado con muy poco movimiento. Y la necesidad de adquisición de vivienda, ya sea la vivienda única para habitarla, la vivienda como inversión o la compra de inmuebles con un destino productivo o comercial, es muy necesaria y la economía argentina lo necesita. Claro. Estamos charlando con Guillermo Longhi, que es el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, viendo un panorama de lo que pasa del otro lado de la General Paz, nosotros que estamos acá en la ciudad. Guillermo, gracias, muy gentil por tu mirada sobre estos temas. Bueno, gracias Darío, y si me dejás una recomendación para todos los ciudadanos, cuando van a pensar en adquirir un inmueble, por favor,
consulten siempre a un escribano, Claro, una escribana claro. de confianza que los va a guiar, les va a evitar tener problemas a futuro, los va a saber aconsejar y así van a poder concretar ese sueño sin ningún tipo de inconvenientes. Muchas gracias, Darío. Un saludo, Guillermo, gracias a ustedes, muy amable. Gracias, a disposición. Igualmente. Bueno, 3 minutos para las 2 de la tarde. Separamos un poquito y les cuento, antes de despedirme, algunos temas importantes que están girando hoy en la actualidad. Bueno, antes de irnos, 2 temas que estoy siguiendo con mucha atención. Uno viene desde los Estados Unidos. Habrán visto la pelea que es para comprar pochoclo y mirarla, ¿no? Entre Donald Trump y Elon Musk, que hasta hace pocos días era funcionario del gobierno de Estados Unidos, el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX, los que mandan los cohetes al espacio. Elon Musk, millonario, se fue pegando un portazo, diciéndole de todo a Trump. Incluso subiendo video a sus redes de cuando Trump estaba participando de aquellas famosas fiestas de un empresario que terminó suicidado en la cárcel, Jeffrey Epstein, donde se hacían fiestas en una isla que él tenía, donde iban millonarios y famosos y se abusaba de menores. Elon Musk vinculó a Trump con eso, puso un video. Hoy parece que quiso hablar por teléfono. Elon Musk quiso suavizar todo con Trump ni lo atendió, dijo que está mal, que está mal medicado. Una locura, está pasando en los Estados Unidos. Si nos pasara aquí a nosotros, bueno, no nos asombraríamos tanto, pero pasa en Estados Unidos. Una de acá, antes de irme, bueno, ¿qué va a pasar con la candidata Cristina Fernández de Kirchner? Digo que va a pasar porque hay un rumor fuerte en estas últimas horas de que la Corte Suprema de Justicia finalmente va a resolver ese recurso de apelación que hizo Cristina para evitar la cárcel. Acordate que es la causa que se llama vialidad. Ella está condenada a 6 años. Primera instancia, confirmación en segunda instancia. Ella fue a la Corte con un recurso de queja y veremos qué resuelve la Corte. Dice el rumor que se está por resolver. Tiene que resolverse. Y la Corte puede no aceptar ese recurso de queja, con lo cual el fallo quedaría firme. Incluso hay un pedido de la Procuración, del procurador, que dice que no tiene que ser la condena a 6 años, tiene que ser a 12, porque ahí hay que sumar el delito de asociación ilícita. Ese es el tema político de las últimas horas, que veremos cómo se resuelve en los próximos días. Llegamos a las 2 de la tarde, gracias a todo el equipo, a Javier Martínez, que está allí en la operación, a Javier Pendic, que es nuestro hombre en la producción ejecutiva, a Matías Hurtax, que es el hombre que está en la producción periodística de esto que se llama En Foco. Nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes a la 1 de la tarde. Gracias por estar del otro lado. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.